porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículo del 11 al 16 y el 24. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este pueblo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial del libro de los Salmos, capítulo 68, responderemos todos: defiéndeme y ayúdame, Dios mío. ¿Todos? Defiéndame y ayúdame, Dios mío. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Todos. Defiéndame y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Todos. Defiéndame y ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Todos. Defiéndame y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Todos. Defiéndame y ayúdame, Dios mío. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó
lo que comentaban de Jesús y dijo a sus cortesanos: ¿es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos? Y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció porque a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos atienda, pidámosle a Él que nos acompañe, que nos guíe en esta reflexión. Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos ilumine. A Jeremías, por predicar la palabra de Dios, le deseaban la muerte. A Juan el Bautista, por predicar la palabra de Dios, le quitaron la vida. Que ustedes y yo tengamos valentía por la acción del Espíritu Santo. Que ustedes y yo tengamos valor, entusiasmo a la hora de predicar la palabra de Dios. Y que no tengamos miedo a las amenazas, que no tengamos miedo a las personas que quieran quitarnos la vida por evangelizar. Por eso, ahí donde estás, te quiero invitar a que tomes una actitud de oración y ores junto conmigo al Espíritu Santo, lo invoques su presencia divina para que Él nos acompañe. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes a diario escuchan la palabra de Dios, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, comenzamos un nuevo mes lleno de bendiciones que el Señor nos regala. Comenzamos el mes de agosto. Hoy sábado 1 de agosto, bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este hermoso día que nos regala, por este compartir. Bendigo y alabo a Dios porque ha sido bueno con nosotros, nos ha dado el clarear de un nuevo día, nos ha dado la oportunidad de existir. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite nuevamente reunirnos como hermanos, como familia. Hermanitos, les hago la invitación
Hoy, 8 de la noche, hora venezolana. Repito, 8 de la noche, hora de Venezuela. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en vivo. Vamos a tener un encuentro con la palabra de Dios. Hoy estaremos a las 8 de la noche. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo. Y estaremos transmitiendo para todos ustedes la palabra de Dios en vivo y en directo desde Venezuela. Hermanitos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en este día es que al profeta siempre le ha tocado llevar de parte de los hombres, óiganme bien, de parte de los hombres el reproche, de parte de los hombres las malas caras, de parte de los hombres los insultos. Miren a Jeremías en la primera lectura. El profeta Jeremías era perseguido a muerte por predicar la palabra de Dios. Pregunto, ¿predicar la palabra de Dios es malo? ¿Evangelizar es malo? Que el profeta lleve la palabra de Dios, evangelice y enseñe al pueblo las cosas que son de Dios, ¿es malo? No. Pero hay personas en el pueblo que miran esto malo. Y como miran esto malo, arremeten en contra del profeta. Eso sí. ¿Vender drogas es malo? Sí. ¿Robar es malo? Sí. Pero pareciera que la gente le tiene miedo a los que venden drogas y a los que roban. Y a ellos no los denuncian porque tienen pánico, porque tienen miedo. Pero si una persona está predicando la palabra de Dios, siempre será el centro de atracciones. Siempre será la persona más criticada. Por allá, yo no recuerdo quién fue, me dio una enseñanza, me decía, ¿cuándo se habla de los aviones? ¿Cuándo es el avión motivo de conversación para los seres humanos? Usted mira un avión pasar por el aire, bueno, ahorita casi no hay, pero cuando pasaba mucho, habían tantos vuelos. Usted miraba un avión pasar y decía, ahí va un avión, y ya. No era tema de conversación ni nada. ¿Cuándo eran tema de conversación los aviones? Cuando un avión caía. Cuando un avión se venía al suelo y morían tantas personas, todos estábamos hablando de los aviones porque ese avión cayó. De resto nadie hablaba. Y decía, ¿cuándo se habla de un profeta? ¿Cuándo se habla de un sacerdote, de un religioso? ¿Cuándo se habla de alguien que predique la palabra de Dios? Cuando esa persona cae, cuando esa persona comete un error, cuando esa persona comete una falla. De resto no. Miren, todo el bien que hacen los sacerdotes a nivel mundial, todo el bien que hacen los sacerdotes en la evangelización, todo el bien que haces en llevar la palabra de Dios en universidades, en escuelas, en ayudas a los más necesitados, de eso no se habla. Pero eso sí, cuando un sacerdote comete un error, cayó el avión, todo el mundo hizo leña, todo el mundo hizo fiesta y es el tema de conversación de todos lados. Y hoy la palabra de Dios nos muestra algo parecido. Del profeta no se va a hablar hasta que el profeta diga algo contrario al pueblo que no le guste. Cuando el profeta denuncie el pecado, de ahí se va a hablar. Ustedes lo van a ver en el Evangelio. El profeta Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios, evangelizaba, decía y enseñaba. ¿Cuándo se empezó a hablar de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista llegó y le dijo al rey, mire, vagabundo, sinvergüenza, usted está viviendo con la mujer de su hermano, esa no es suya, déjela, respete, se la quitó. Quita esposas. Y entonces ahí fue tema de conversación el profeta. ¿Y qué pidió la mujer? Herodías, que le quitaran la cabeza. Lo mismo pasó con el profeta Isaías. Lo mismo pasó con el profeta Jeremías de la primera lectura de hoy. Empezó a predicar la palabra de Dios y entonces se rebelaron en contra de él. Vamos a ver Jeremías capítulo 26,
versículo 11 al 16, versículo 24. Vamos a escribirlo en los comentarios. Jeremías capítulo 26, versículo 11 al 16, versículo 24. Vamos a irlo escribiendo. Les reitero la invitación. Hoy 8 de la noche, hora venezolana. Estaremos transmitiendo la palabra de Dios en vivo. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo. Los que no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita y entonces la notificación le va a llegar a la hora que comencemos la transmisión para que usted pueda formarse junto con nosotros. Miren, en aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes del pueblo: ese hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído. ¿Qué hizo Jeremías que mereciera la muerte? ¿Le quitó la vida a alguien? No. ¿Hizo algo malo? No. ¿Se portó mal? No. ¿Qué era lo que pedía al pueblo? Que le quitaran la vida a Jeremías. ¿Por qué? Porque había profetizado, porque había predicado. ¿Qué significa? Que cuando usted y yo predicamos y nos dedicamos a evangelizar, a predicar, los buenos somos más y es la hora de evangelizar, habrán personas a las que no le vamos a caer bien. Habrá personas a las que le caigamos gorditos, decimos en Venezuela, le caigo gordito. Habrán personas a las que le caemos mal. Habrán personas que inclusive quieran que ustedes y yo nos desaparezcamos, que le pedirán a Dios que nos quiten de su camino, que nos vayamos, ¿sí? En estos días me llama la atención cómo sucede. Miren, el día viernes estábamos transmitiendo en vivo y estaba el Padre Ángel predicándole a los padres, dándole una enseñanza para los padres, con la corrección a los hijos. El padre debe corregir a sus hijos según la palabra de Dios. ¿Cómo debe corregir un padre a su hijo según la palabra de Dios? Y el padre decía, mostraba en las Sagradas Escrituras, mostraba los textos bíblicos de sabiduría, de Eclesiástico, capítulo 30, recuerdo, versículo 1, donde mostraba cómo el hijo debe ser corregido. Decía el padre, debe ser corregido con vara. Eso estaba en la Biblia. Debe ser regañado, debe ser corregido desde pequeño para que sea una persona grande. El padre estaba dando una explicación de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerdo que escribía, ahí en los comentarios está una persona, un hijo o una hija, no sé qué, y decían, los odio. Y me llamaban la atención. Cura, yo no sé qué, los odio. Una vez recuerdo que di una explicación del día Hollywood, ese es el día que celebran las brujas. Estaba predicando y me escribía un hijo y me decía, cura gran yo no sé qué, por culpa suya mi mamá no me va a dejar vestir en Halloween. Por culpa suya no voy a vestir, te odio, cura, me decía. En los comentarios me escribía en el Facebook. Y yo me quedaba impresionado. Un niño enojado, bravo, fúrico, diciéndome de todo. Y yo me quedé. Me tocó orar por él. Cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, existirán personas inclusive que si nos encuentra de frente nos van a insultar. ¿Qué decían de Jeremías? Ese debe morir, oigan, porque ha profetizado. Y no es porque hagamos mal, y no es porque nos portemos mal, es porque estamos profetizando, porque estamos predicando, porque estamos evangelizando. Pero Jeremías le dijo a los jefes del pueblo, el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor su Dios y el Señor se retratará de las amenazas que ha pronunciado contra este pueblo. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conviene. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado para anunciarles todas estas cosas. El pueblo escuchó al profeta y el profeta les dijo,
Yo vine a hablarles a ustedes lo que Dios me ha dicho. Y es esto. Mi vida está en sus manos. Si quieren, quítenmela. Pero yo se los predico y les digo esto. Vagabundos sinvergüenza, conviértanse de la mala vida y empiecen a hacer las cosas bien. Si quieren, mátenme. Pero eso sí, ustedes morirán también. Si quieren, quítenme la vida. Eso sí, a ustedes también les quitarán la vida. Si quieren, cambien de conducta, obedezcan lo que les estoy diciendo, que Dios me mandó a decirle. Y entonces ustedes verán la acción de Dios. Y ustedes verán que es Dios el que me manda a hablarles a ustedes. Y Dios se arrepentirá del castigo que les va a mandar. Y el pueblo quedó fuera de órbita. El pueblo quedó fuera de base y no le quitaron la vida. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Miren, el evangelio de hoy, San Mateo capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Vamos a buscarlo por favor en la Biblia. San Mateo capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Juan el Bautista vio que el rey, que eran la maximita, eran los maximitos, la máxima autoridad del pueblo, se había encontrado a una mujer, y no solamente la encontró, sino que se la robó. Y esa mujer era esposa de su hermano Filipo. Esa mujer se llamaba Herodías. Y cuando el profeta vio que esa mujer había sido robada, que esa mujer se había ido con otro y había dejado a su esposo, el profeta le dijo, eso está mal. Miren, vamos a hacer aquí un análisis. ¿A usted, hombre, le gustaría que le quiten a su esposa? Los hombres tóxicos dirán, sí, padre, que la lleven. No, pero vamos a hacer un análisis bien centrado. No es que la lleven porque la lleven. Usted la escogió así, padre, es una peleona. Bueno, eso se pasa con una pastillita de aguante. Vamos a hacer un análisis de la palabra de Dios. ¿A usted le gustaría que llegara otro y le quitara a su esposa, al amor de su vida, a su niña consentida? ¿Que llegara y se la quitara y se la llevara? ¿A usted alguna vez le han hecho una infidelidad? Pregunto, ¿le ha gustado o le gustaría que se la quitaran? No vaya a decir, padre, favor que me hace. No, piense. ¿Está bien que otro llegue y le quite a su esposa, la madre de sus hijos? No. Porque la mujer casada y el hombre casado se respetan. Esos ya tienen dueño, ya tienen dueña. Esos son del prójimo, esos no son suyos. Llegó el rey porque era el rey y vio que la hermana de su hermano le apetecía y se la quería llevar. Y le dijo, véngase conmigo porque yo soy el rey. Se la llevó. Porque era el rey, se la llevó. ¿Y qué sucedió? Juan el Bautista se dio cuenta. Y cuando Juan el Bautista se dio cuenta, vino y le dijo, mire rey, eso que usted acaba de hacer está muy mal. Usted siendo el rey puede encontrarse cualquier doncella para casarse con ella. Pero que usted le quiera quitar la mujer a su hermano Filipo, Dios no lo aprueba, lo reprueba. Y a usted vagabunda por irse con el rey y decirle que sí, Dios también reprueba esa acción. Pregunto, ¿el profeta Juan el Bautista estaba predicando bien o mal? ¿Estaba corrigiendo al rey bien o mal? El rey falló, se robó la mujer de su hermano. El profeta le corrigió. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues claro que está bien, claro que está en lo correcto. Esa no es la vida de él, no tenía que meterse, pero Dios lo mandó y tenía que corregirlo, tenía que hacerlo. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Te callas, te vas al pote, te vas al calabozo, lo metió preso. Lea el Evangelio de San Mateo capítulo 14 versículo 1. Lo llevó preso.
Y entonces la mujer no sabía qué hacer. Hubo una fiesta, hubo una celebración. El rey vio que la hija de Herodías bailaba muy bien. Dijo, mire, lo que usted quiera le voy a dar por ese baile que dio, excelente. Quería ganarse la vaca y la novilla, la mamá y la hija. Y entonces le dijo, aunque sea la mitad de mi reino te lo doy. Y fue la niña y le dijo a la mamá, mamá, ¿qué le pido? Y entonces la mujer, que quería venganza, le dijo, dígale que traiga la cabeza de Juan el Bautista. Y la mujer le dijo, ya sé qué voy a pedir, mándame en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué quería la cabeza de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista la había hecho quedar mal. Porque Juan el Bautista le estaba predicando la palabra de Dios. Porque Juan el Bautista era para ella un enemigo. Porque Juan el Bautista era para ella un contrario. Porque Juan el Bautista para ella un obstáculo. Porque Juan el Bautista para ella era alguien que se oponía a su forma de vivir en pecado. Porque era alguien que le reprochaba los crímenes, los pecados, y entonces no le gustaba. Porque era alguien que le dijo la verdad. Porque era alguien que le dijo las cosas como son. Porque fue alguien que le predicó la palabra de Dios. ¿Qué le tocó al rey? Mandó a matar a Juan el Bautista. Mandó a quitarle la cabeza. Y ustedes van a ver en el Evangelio de mañana, Jesucristo, cuando se enteró que Juan el Bautista había muerto, agarró y picó, se fue de ahí. No se quedó. El rey, por ser el rey, le quitó la cabeza a Juan el Bautista. Quitándole la cabeza, le quitó la vida. ¿Por qué? Porque le había predicado la palabra de Dios. ¿El rey hizo mal? Sí. ¿La mujer hizo mal? Sí. ¿El profeta hizo mal? No, porque tenía que predicar. Y entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que este mundo en el que vivimos se ha cambiado, se ha volteado. Ejemplos, casos de la vida real. ¿Ustedes creen que quitarle la vida a alguien está bien o está mal? Padre, quitarle la vida a alguien está muy mal. Claro que sí. Pero usted no está escuchando que hay gente que están aprobando el aborto. Usted no está escuchando que hay gente que le está quitando la vida a las personas desde el vientre de su madre. Y no solamente se lo están quitando, sino que hay gobiernos vagabundos, sinvergüenza, que están aprobando estas leyes para que sea legal. Y el que aborte no va preso. El que le quite la vida a un inocente entonces no va preso. ¿Qué crimen más grande se está cometiendo? Quitarle la vida a alguien está mal, sí. Y en países se están aprobando la eutanasia. Y con la eutanasia, el abuelito que ya no quiere vivir o que le estorba a la familia, le colocan una inyección y va muriendo hasta que ya no abre más los ojos. Se murió el abuelo, pero fue porque le aplicaron la inyección para quitarle la vida. Una muerte no dolorosa. Vagabundo sin vergüenza, quitarle la vida a alguien está mal. Eso sí, eso no lo condenan los gobiernos, eso no lo condenan las personas, el quitar la vida en un aborto, en eutanasia. Oye, estar en contra de la reproducción del crecimiento de las personas, que los hombres y las mujeres se puedan unir y crecer así como nacimos ustedes y yo, ¿está mal? ¿Estar en contra de eso está mal? Sí. Pero los gobiernos están aprobando hombre con hombre, mujer con mujer, para que muera la reproducción y ya no haya más personas. ¿Y eso quién lo condena? ¿Quién lo dice? Pues la iglesia. Y cuando la iglesia lo dice, entonces nos tildan, nos dicen, nos insultan y pare de contar. Oye, el pecado no se está condenando. Se está condenando a aquella persona que levante la voz. Por ejemplo, un ejemplito de Venezuela. Miren, que usted vea a un sacerdote, que usted vea a una religiosa o que vea a alguna persona aquí en Venezuela y diga, nos estamos muriendo de hambre. Que vea a una persona levantar la voz y decir, esta miseria que vivimos en Venezuela ha sido gracias al socialismo del siglo XXI. A la miseria del hambre que han sembrado en Venezuela. Cuando haya una persona que levante la voz y diga, miren los políticos como los están agarrando con grandes cantidades de oro, mírenlos.
Mírenlo como lo están agarrando con grandes mansiones. Miren cómo lo están agarrando con grandes riquezas y el pueblo muriendo de hambre. Cuando usted vea que alguien levante la voz y diga, ah, sinvergüenza, se están robando la plata del pueblo y el pueblo muriendo de hambre, muriendo por no tener medicina, entonces al que se atreva a levantar la voz, le quieren quitar la vida. Le quieren quitar la voz, lo quieren meter preso. ¿Cuántos presos nos hay por haber levantado la voz? ¿Cuántas personas presas en Venezuela no hay por haber renunciado a esta sinvergüenzura que estamos viendo, a la dictadura que vive Venezuela? Muchas personas presas. Y así como Juan el Bautista, pa'l calabozo. Y si está alzado, le quitan la vida, lo desaparecen y listo. Eso está pasando en todos lados. Eso está pasando en todo momento. Cuando se denuncia el pecado, entonces vienen las personas que se creen reyes del mundo a meter presos a aquellas personas que se atrevan a denunciar el pecado. Y es ahí donde hay tanto silencio en todos los ámbitos de la vida. En la familia, el papá calla a los hijos porque está viviendo mal, el papá calla a los hijos porque está pecando y está actuando mal, la mamá calla a los hijos al esposo porque fue descubierta, porque fue esto. Entonces quieren ser reyes doblegando, suprimiendo cuando son descubiertos. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que cuando hay un pecado se debe denunciar. Padre, pero es que me quitan la vida, no importa. Si a usted le quitan la vida, ¿sabe a dónde va? Al cielo. Y usted no nació para ser eterno. Y nadie le va a quitar la vida. A lo mucho le dirán, no sea metido, no sea metiche, deje de ser sapito, deje de ser salido, deje de ser salida. Eso no es su vida, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. A lo mucho le dirán palabras por usted haber denunciado el pecado. El pecado hay que denunciarlo. Y cuando se denuncia el pecado, hay personas que se creen reyes, que se creen grandes, que vienen a señalarte y a decir, este se metió donde no se tenía que meter, entonces vamos a ver cómo le hacemos la vida imposible. Pero sépanlo bien, así como Jeremías fue librado de las manos del pueblo, de las manos de los que le iban a hacer daño, Dios nos librará de las manos de aquellas personas que nos quieran hacer daño por predicar. Y termino recordándoles, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Llegó la hora de predicar, sin miedo, con valentía. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. No se olviden, hoy 8 de la noche, hora venezolana, busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo y compartamos un tema de formación con la palabra de Dios. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.